vida no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Yeah. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Yeah. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
Dáselo fuerte al que se lo merece. Aleluya, aleluya. Iglesia, Cristo viene. Buenos días, Dios te bendiga. Feliz principio de semana. Es un honor estar aquí en su casa en esta mañana. Amén. Así como estamos aquí en la casa de Cristo viene, le queremos extender la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de los medios de comunicación como es Visión Celestial, YouTube y Facebook Live. La iglesia Cristo viene está localizado en el 400 City Bayou de Baytown, Texas. Si alguna vez andas por estas tierras, por estos lugares, tómate el tiempo y ven y visita. Y quizás si no estás tan cerca, busca una iglesia donde se hable de la palabra de Dios. Amén. Congrégate y empieza a buscar del Señor. Amén. Es una bendición poder llegar hasta ti a través de esta señal. Y esperamos que el Señor te bendiga y que te prepares para la palabra que sigue. Amén. Y así la iglesia Cristo viene de dar la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los medios de comunicación. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 17 versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré las 7 copas. Perdón, me atrasé allí. Y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo que le espera a la tierra, Jesucristo lo revela de esta manera: que será una tribulación tan grande como nunca antes ha existido desde la creación del mundo. De manera que lo que se le espera es algo que no ha subido aún en la mente del ser humano, lo que va a acontecer. En el libro de Apocalipsis, después del capítulo 6, la Biblia nos revela que son 24 juicios que Dios derramará sobre la tierra en tan solo un promedio de 7 años. Inicia con 7 sellos, prosigue con 7 trompetas. Existen 3 ayes que resultan de las 7 trompetas y termina con 7 copas del juicio de Dios, de la ira de Dios, lo dice la Escritura. Así que hoy en este día estaremos hablando la sentencia que Dios declara sobre este sistema que la Biblia lo describe como la grande ramera, un sistema religioso que no inició el día de ayer. Este inició desde hace 4000 años allá en la tierra de Mesopotamia conocida, donde se levantó un hombre llamado Nimrod, que la Biblia lo describe como gran cazador delante de Jehová. Significa que este hombre perseguía a todos los que pronunciaran el nombre de Dios. Cuando Dios le está dando los mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, inicia con los mandamientos y se encuentran los primeros 10 de los 613 existentes. Y empieza Dios diciéndole: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa o semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. E encontramos nosotros que el Señor está hablando al pueblo creyente de que no fuere a hacerse imágenes, figuras, cosas que representasen deidad o divinidad, porque Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los hombres hasta la 3ª y 4ª generación, y lo explica: de los que me aborrecen. Ahora, existen personas que sirven a un Dios, a una figura, a una cosa que el hombre ha venido construyendo desde su principio. Y sea cualquier cosa que impida de que el hombre adore a Dios o sirva a Dios, es lo que Dios llama a
figuras o dioses paganos a los cuales los seres humanos se inclinan y se postran. Hay personas que dicen: yo no adoro a nadie, yo no sirvo a nadie, yo soy ateo. Déjeme decirle, la Biblia lo explica claramente, que todos los seres humanos de la faz de la tierra fuimos creados con una necesidad, y esa necesidad es de adorar, sea que adoremos al verdadero Dios o adoremos una cosa creada por los hombres o construida por los hombres. Pero definitivamente todos los seres humanos adoran a algo o a alguien. Los que han conocido la verdad adoran al Dios vivo a través de Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo. Así que, iglesia, bendiga a nuestro Dios y lo sientes en tu corazón. La gran ramera, esta expresión en la Biblia lo describe constantemente. Significa de una mujer casada que va y hace el amor con sus amantes. Se le conoce como en la Biblia como fornicaria. La Biblia lo dice al final como ramera, que no solamente va tras de sus amantes, sino que también busca beneficios económicos de ellos. Existe una gran multitud de pueblos, la mayoría de la faz de la tierra, los cuales se les conoce bíblicamente como gente pagana o adoradores de ídolos o imágenes o cosas en la faz de la tierra. Pero existe otro grupo de creyentes, los cuales van fuera de su relación. En este caso, para entenderlo mejor, cuando habla el Señor de ramera, es de prostitución. Pero cuando una persona, humanamente hablando, va fuera de su matrimonio, una o dos veces se le conoce como adulterio. Pero cuando este o esta persisten en hacerlo constantemente, se le conoce como fornicario, y es a lo que Dios llama ramera. Este asunto está hablando de una vida espiritual, está hablando de un sistema espiritual. Y Dios nos habla de un ejemplo en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 2. Encontramos nosotros una exhortación a las dos hijas de Oseas, a quien Dios le dio una orden de que se casase con una mujer de la calle, una ramera. Y después le nacieron estas dos hijas. La mujer, a pesar de que Oseas la había tomado como esposa por orden de Dios, la había abrazado, la había acogido, le bendecía, le había dado su nombre, la había llenado de bienes, y esta mujer persistía en sus prácticas de antaño y proseguía siendo ramera. Por lo cual Dios le dice a las muchachas, a las dos hijas, en el versículo 2: contender con vuestra madre, contended o pelead, luchad, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Está diciendo Dios, no solamente de esa mujer, está diciendo de Israel. Usa a esta mujer como ejemplo del pueblo de Israel. Dios escogió esposa primeramente desde el inicio al pueblo de Israel, descendiente de los hijos de Abraham. Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, Israel le fue infiel a Dios y constantemente iba tras de los ídolos. Los adoraba bajo los árboles frondosos, les levantaban altares y los adoraban constantemente. Y Dios le llamó a Israel, que se había convertido en una mujer ramera, prostituyéndose con los dioses que ellos mismos habían levantado o otros de la tierra, etcétera. Y Dios le está dando a entender a través del profeta Amós que a causa de esta infidelidad constante de este pueblo, Dios le dio cartas de divorcio. Después de unos 725 años de este profeta, Dios se levanta una esposa para Jesús, para su hijo, que usted y yo la conocemos como la iglesia. Sin embargo, la iglesia, de igual manera, a la manera del pueblo de Israel,
constantemente está yendo tras de sus dioses, tras de la obra de sus manos, siendo infiel al Creador que les redimió, que los sacó del yugo de Satanás. Sin embargo, los creyentes, mayoría de ellos, constantemente están yendo tras de las cosas, tras de la obra de sus manos, y Dios les llama que son primeramente adúlteros y se convierten en fornicarios si prosiguen en esa vida. Por lo cual Dios eligió sacar una esposa para Jesucristo de entre Israel, quien fue infiel por mucho tiempo, y de la iglesia, que por los últimos 2000 años mucha porción de ella ha sido infiel. Dios decide unir a una mujer en forma simbólica, en una forma espiritual, a la cual le llama iglesia, compuesta de judíos o israelitas y de gentiles. De tal manera que en el libro de Efesios, por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo lo declara de esta manera, en el capítulo 5 versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia o una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendiga a nuestro Dios. Sin embargo, de toda esta multitud, tanto de Israel como de gentiles, tanto de la esposa de Israel que le llamaba Dios y la esposa gentil unida de judíos y cristianos o gentiles, Dios saca lo mejor, a los cuales llama sus escogidos, a los cuales Dios eligió aún antes de haber construido el mundo, para que fueran la esposa de Jesucristo, espiritualmente hablando, sin mancha y sin arruga. Y todo el que sea parte de esa iglesia o de esa mujer esposa del Mesías, del Cristo, tendrá parte con Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Amén. Y a todo el grueso o la multitud de estos dos grupos se forman lo que la Biblia describe como una gran ramera, compuesta de muchas otras rameras. Cuando la iglesia inició con los apóstoles, después del día del Pentecostés, 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos a una iglesia ferviente, ungida por el Espíritu Santo de Dios, proclamando las verdades bíblicas a todo el mundo. Inicia una iglesia humilde pero poderosa en el Espíritu, llevando el evangelio por las tierras conocidas, sin temor a la persecución, a la muerte, a las amenazas de paganos y de religiosos. Y se levantó la iglesia que vivió la mejor etapa de su existencia, conocida como la iglesia primitiva, llevada adelante por el Espíritu Santo y encargándose los discípulos a llevar el evangelio que por la misericordia de Dios le llegó a usted y me llegó a mí. Es el esfuerzo de estos creyentes el que ha ayudado para que el mundo entero conozca las buenas noticias de que no hay necesidad de pasar la eternidad en el infierno, sino que podemos pasarla al lado del Hijo de Dios, Jesucristo mismo, por toda la eternidad. ¿Qué mejor noticia que esa? Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Sin embargo, la iglesia, después de caminar ungida por el Espíritu Santo de Dios, conforme pasaban los años y aún los siglos, para el año 335, según la historia de nuestro tiempo, se levantó un emperador, un rey, que era descendiente de los Césares en Roma, que era la potencia que estaba en eminencia en ese tiempo, llamado Constantino, que fue el constructor de la segunda capital de Roma en el Asia Menor, llamada Constantinopla. Este hombre declaró un decreto en el reino. Roma controlaba todo el imperio, aún a Israel,
y los pueblos árabes, europeos, etcétera, y asiáticos. Y declaró por un edicto de que todos los ciudadanos del Imperio Romano fuesen cristianos. No era por elección propia, sino por orden social. Y entró la iglesia en la etapa más oscura, según se ha registrado en la historia de la humanidad, donde la iglesia empezó a perder su comunión con el Espíritu Santo de Dios, la pureza y santidad de ella, y empezó a infiltrarse dentro de la iglesia toda clase de paganismo, toda clase de sortilegios y hechicerías. Y vivió la iglesia aproximadamente 1200 años, que los lleva del 335 hasta cerca de los 1500 años. En esa etapa se le conoce como la etapa oscura de la iglesia, donde hubo constantemente mortandad, persecución de los pueblos bárbaros, paganos y otros, forzándoles a que se uniesen a la idea y a la religión que para este tiempo ya había tomado forma bajo el liderazgo de la iglesia del imperio llamado Roma. No se asuste, la mayoría de los teólogos, por no decir que todos los teólogos cristianos evangélicos y gran mayoría de los teólogos católicos, están todos de acuerdo en que el capítulo 17 del libro de Apocalipsis está hablando de la iglesia de Roma. Pero no se vaya a sentir mal creyendo que estoy hablando solamente de esa iglesia, porque más adelante nos está diciendo la Biblia que esa es la gran ramera, pero es acompañada de una multitud de rameras. ¿Quiénes son esas rameras? Es de lo que estaré hablando un poco más adelante. Veamos cómo lo describe el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 3 en adelante. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada. Está hablando de la iglesia, de la esposa que según ella se declaraba esposa de Jesucristo, sobre una bestia. La bestia está hablando del espíritu que toma control sobre el personaje hombre llamado anticristo. Siempre cuando Dios se dirige al ángel caído, Dios se dirige con esta expresión bestia, por la multitud de sus fierezas y malas acciones. Dice: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata significa un color rojizo, que significa de la sangre que ha ido derramando a través de la historia. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No se vaya a confundir mucho. 7 cabezas habla principalmente de los 7 imperios que han existido en la faz de la tierra. También Dios le da paralelo con montes que rodeaban a las 2 ciudades más importantes de ese tiempo, Roma y Jerusalén. Dice, prosigue la escritura: y la mujer estaba vestida de púrpura, significa de vestimentas reales. Lo que dice allá en el capítulo 3, cuando está hablando de la iglesia de Laodicea, una iglesia totalmente pagana, que quedó de los residuos de la iglesia verdadera llamada Filadelfia, que se va en el rapto de nuestro Señor Jesucristo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación, lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Inmundicia, usted entiende lo que está hablando, de la ropa que se usaba en los casos de las mujeres, de la inmundicia de las fornicaciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande. Diga conmigo: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese era lo que identifica a este sistema religioso. En el año, entre los finales del 1400, la historia nos enseña, y los años 1500, el sistema religioso llegó a tal perversidad que perseguía, hablando del sistema religioso conocido como la Iglesia Católica Apostólica, llegó a tal perversidad que perseguía a todos los que invocaran el nombre de Jesús. Y viendo que en ese tiempo Dios levanta a hombres, a un fraile o monje llamado Martín Lutero en Alemania, levantó a otro hombre llamado Juan Calvin,
que era abogado y pastor de una iglesia en Francia. En ese proceso de tiempo eran contemporáneos estos hombres. Levantó otro llamado John Knox, teólogo de Escocia. Y al final levanta también a uno llamado Huldrych Swiglow, sacerdote en Suiza. Estos cuatro personajes, o estos cuatro individuos o personas, iniciaron una reforma de una iglesia que había entrado en un sistema pagano horrible. Controlaba los gobiernos de esos tiempos. Pero estos hombres se levantan, y principalmente en el inicio fue Martín Lutero quien agarró en su tesis de representación o interpretación de la Biblia en una de las puertas allí en Alemania, clavando esa tesis de 99 vamos a decir interpretaciones de la Biblia, en la cual encabezaba esta expresión: el justo por la fe vivirá. Bendiga a nuestro Dios. Ya que el sistema religioso existente sobrevivía y controlaba las masas a través de la venta de indulgencias y otras cosas inventadas, que en ese tiempo se inventó el mentado purgatorio y el mentado ¿cómo se llama el otro? El purgatorio y el himno. Gracias, hermanos. El himno. El limbo. Gracias, hermanos. Gracias. Qué bueno, ¿verdad? Con razón a veces no me comprenden. Si yo no les entiendo a ustedes, tampoco ustedes me entienden a mí. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Al verse la iglesia, se puede decir, descubierta de su sistema que controlaba los poderes de ese tiempo, inició una de las persecuciones más sangrientas de la historia, y la tituló llamada la Santa Inquisición, que inició por las regiones de España y de Portugal, donde se cuenta la información y la historia que más de 62 millones de feligreses y personas creyentes murieron crucificados, quemados en las hogueras, encarcelados hasta que perdían la vida. Cerca de 62 millones de seres en un promedio de 300 años. Todos estos fueron acribillados por el sistema religioso existente de esos tiempos. Uno de los hombres en Rusia dijo en una ocasión, que creo que fue Lenin el que dijo esta porción, que el opio de las naciones es la religión. Y lo que Dios había establecido para que fuera luz al mundo se había convertido en la oscuridad peor existente de la faz de la tierra. Y la mayoría de las personas de esos tiempos, y aún la mayoría de las guerras existentes, son el resultado de un sistema religioso alejado de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia estamos aquí para dar buenas noticias, no para cautivar, subyugar o esclavizar a la humanidad. No, el que viene a Cristo se convierte en una persona libre y salva por la gracia de Jesucristo. Y resulta que este sistema llega a su máximo, a su culminación en los últimos años después del rapto de la iglesia. Y la Biblia lo describe en la escritura que leíamos, que esta mujer dice que lo llevó al desierto el espíritu y vio a esta mujer sentada sobre una bestia. Hablando de la mujer del sistema religioso, la bestia, el espíritu del anticristo. Pero lo que interesa mucho allí para entenderlo nosotros, va sentada sobre esta bestia. Significa que desde los tiempos de Nimrod en Babilonia, la primer Babilonia, donde se construyó la torre de Babel, desde ese inicio, esta iglesia apóstata o enemiga de la verdad ha ido sobre la bestia o sobre el espíritu del anticristo, corriendo a través de los tiempos. Pero no se crea que solamente este sistema religioso, ecuménico y organizado es el único. La Biblia lo describe como la gran ramera, pero madre de todas las rameras de la faz de la tierra.
Significa que a pesar de que muchos teólogos evangélicos no lo acepten, las sectas de la faz de la tierra, que dicen algunas que no existe infierno y que no existe cielo, otras que no existe Padre, que no existe Espíritu Santo, otras que solamente en un sábado se puede adorar al verdadero Dios, sectas que están alejadas de la verdad. Cristo Jesús le dijo a aquella mujer samaritana: mujer, de cierto te digo que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, pues tales adoradores anda buscando el Padre que los existan o que existan. De manera que cuando estas sectas salen con estas ideas y parecen la pura verdad, pero se convierten en esos grupos que están afiliándose, algunos van a salir de ellos posiblemente, como también de la Iglesia Católica han salido muchos y seguirán saliendo personas que sirvan a Dios. Pero estoy hablando del sistema que va a existir después del rapto de la iglesia. Así que si usted pertenece a uno de estos grupos, incluyendo la iglesia evangélica de la cual nosotros somos parte, no es la denominación la que salva a la persona. Si usted cree que por ser miembro de esta iglesia se va a ir al cielo, está totalmente equivocado. Las personas que se van al cielo son aquellas que recibieron a Cristo como Señor y Salvador y que lo siguen de día y de noche y no entregan sus corazones ni se doblegan sus rodillas ante los dioses paganos. Así que no interesa la dominación que tú pertenezcas. Lo que interesa es que verdaderamente sirvas a Jesucristo. El hecho de haber nacido en una iglesia evangélica o cristiana, o una secta, o una religión organizada como la Iglesia Católica, no te hace salvo. Entiéndelo. Lo que hace salvo a la persona es reconocer el señorío de Jesucristo y dejarse guiar por el Espíritu Santo para hacer lo correcto en la faz de la tierra. Bendígalo si lo siente en su corazón. Apocalipsis 17 versículo 6 dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. Si usted entiende la historia y conoce un poco de ella, se da cuenta de la mortandad y persecución que ha existido desde los tiempos de Nimrod, 200 años después de Noé. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No piense de las iglesias en un tiempo temporal como en este momento. Es que mi iglesia en este momento, no, Dios la está mirando desde su inicio. La ha mirado de los tiempos paganos, de los tiempos organizados, de los tiempos donde se unió en Roma por medio de Constantino, de los tiempos de la grande Santa Inquisición, de los tiempos de la Reforma. Dios la mira desde antaño hasta los días finales. Pero en toda esa gente que ha existido a través de los siglos y milenios, siempre Dios saca un remanente. Como dice la escritura, que no han doblado su rodilla a los dioses paganos, a los Baales. Un remanente que le sirve a Cristo, que lo sigue de día y de noche, que no se avergüenza del evangelio, pues sabe que es el poder de Dios para salvación a todos los que han creído en él. A los judíos, a los griegos, a los hombres y a las mujeres, a todos los que invocan el nombre de Jesús. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Lo va a explicar, la escritura misma lo explica en este capítulo 7. 7 cabezas tiene que ver con 7 potencias y también con 7 montes. Dice: la bestia que has visto era, en los tiempos se le estaba dando allá en el 99 de nuestro tiempo a Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos. La bestia que has visto era, en ese tiempo estaba, vamos a ir controlada, desactivada, después de la resurrección de Cristo. Era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Después del rapto de la iglesia se va a manifestar este espíritu en ella y se va a revelar a toda la humanidad, como ya antes lo hemos mencionado. No voy a hablar de los imperios,
de los 7 cabezas, porque lo mencionaba la semana pasada. Pero vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 17, versículo 9 en adelante. Dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Lo que está diciendo no es que usted sea un sabio, no, sino la persona que medita en la Escritura y busca con diligencia la interpretación del Espíritu Santo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. De manera que aquí vamos a tener que hacer elección. No es muy difícil interpretar a qué mujer se está refiriendo. ¿Por qué? Porque en el tiempo que se estaba dando esta información existían solamente 2 ciudades eminentes, como antes lo mencioné, Roma y Jerusalén, que hasta este tiempo siguen en su misma posición, siendo rodeada por 7 montes las 2 ciudades. Pero entre esas 2 ciudades vamos a tener que elegir una, y la Biblia misma la describe. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, los 5 imperios, son 7 de ellos. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando me adelanté, no, sí, 5 de ellos han caído. Uno es el que está ahorita en eminencia, que se refería al reino griego romano o greco romano, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Verso 11: la bestia, no se vaya yendo hoy de la iglesia y a la noche tenga pesadillas de tantas bestias que estoy mencionando. Es una misma sola, es una sola. La bestia que era y no es, porque Jesucristo la desactivó el día de su resurrección, y es de entre los 7. Se levanta en el imperio romano al final, greco-romano, Grecia y Roma, y va a la perdición. Y verso 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son de 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos van a salir después del rapto de la iglesia. Nosotros no vamos a ver nada de esto, porque estaremos en la fiesta con Jesús, llamada la Cena del Cordero, o también conocida como el Tribunal de Cristo, al cual usted ya debe de conocer que vamos directamente a esa fiesta. Amén. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo, estos 10 reyes que saldrán del imperio europeo y americano. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Está hablando en un futuro de este escrito. Está hablando de la guerra que conocida como la guerra del Armagedón. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Bendígalo. En el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, la Biblia nos describe a Jesucristo descender del cielo montando un caballo blanco, con un nombre en su muslo y en su frente: el Verbo de Dios. Y dice la Escritura, con una espada que sale de su boca. No es una espada literal, son su palabra, con la cual hace guerra contra los enemigos. Él se va a encargar de reunirlos en lo que usted y yo conocemos como la guerra del Armagedón, o en el valle del Megido. Otros lo pronuncian en el lugar de la guerra de Josafat. Allí serán reunidos todos los ejércitos de la tierra, encomendados, o más bien guiados por el anticristo. Jesucristo se va a encargar. Pero a mí lo que me llama mucho la atención en este escrito es la porción que dice: y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿De quién está hablando? ¿De sus ángeles? No, esos no fueron elegidos, esos fueron creados. Los que fueron elegidos somos todos aquellos que hemos aceptado el señorío de Jesucristo. Usted y yo vendremos con Jesús en retorno para acabar con la impiedad de la faz de la tierra. Imagínese. Y diferente a los sistemas políticos y gubernamentales de la faz de la tierra, que envían a sus soldados a la guerra, envían en Estados Unidos a la Marina,
envían al ejército, envían a la, vamos a ir a los que reinan sobre la mar, ¿cómo se llaman? Eso que dice el hermano Moisés y otros de ustedes. Ellos envían a sus ejércitos, vamos. Sin embargo, Jesucristo no envía a nadie. Él va adelante y sus soldados le seguimos. No peleamos nosotros, Cristo pelea por nosotros. Cuando salieron de Egipto, la historia lo enseña. Después de 3 días de caminar la tierra, saliendo de Ramsés, fueron a Sucot. Después se dirigieron a la tierra allá, el mar Rojo, y estaban en una encrucijada teniendo muros de la naturaleza a un lado y otro lado, y estaban en una planicie ahí en la playa, mirando la mar, y todos ahí mirando, pues ya salimos de Egipto, pero ahora ¿qué nos va a pasar al otro lado? Y de pronto alguien por ahí de seguro miró la polvadera que venía por el desierto, y miran a los ejércitos del faraón que les venían persiguiendo, porque Faraón subió en su corazón el deseo de ir a perseguirlos y matarlos a todos. Y no cree que llevaba un ejército muy grande, pero era suficiente para crear un temor y un pavor entre el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empezó a llorar y a gritar y a reclamarle a Moisés que no había lugares allí en Egipto. Nos sacaste para que nos maten acá todos. Y estaban a la borde de la mar gritando y clamando. Entonces escucha Moisés la voz de Jehová y le dice: guarda silencio. Dile al pueblo que guarde silencio, porque yo, Jehová, pelearé por vosotros, y ustedes mirarán la salvación que yo les voy a dar hoy en este día ante el faraón y sus ejércitos. Así que no hay para qué nosotros nos preocupemos. Lo único que tenemos es que abrazarnos de Jesús. Estas amenazas y estas tragedias y estas plagas que azotan a la humanidad, déjeme decirle que si los cristianos nos abrazamos de Jesucristo, no hay ejército, no hay demonio, no hay ángel caído, no hay plagas, no hay virus que nos puedan aterrorizar o atemorizar. Somos prudentes, sí, pero no estamos en temor, porque Jesucristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto le damos gloria al Eterno? Amén. Y dice el versículo que le dimos lectura: peleará contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Me llama la atención que todavía hasta el final de la gran tribulación todavía le siguen diciendo a Jesucristo el Cordero, pero luego lo pasa a la siguiente posición: y el Cordero le vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aleluya. Me alegran por mi nieto Esdras, que está acá contento. No sé por qué estará contento, pero está gritando más fuerte que el resto de la congregación. Aleluya. Instruye al niño en su carrera, para cuando éste sea grande no se aparte de ella. Amén. Instruye a sus hijos en el camino de Dios, porque el tesoro más grande que usted tiene en esta vida no es sus riquezas, no es la cuenta en el banco, no son sus posiciones, sus carros o sus casas. Es lo que usted haya plantado en la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que usted ha sembrado en el reino de nuestro Dios. Déselo fuerte al Señor. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, aquí nos va a explicar con detalle aún a qué ciudad se está refiriendo. Me dijo también: las aguas que has visto de la ramera, donde la ramera se sienta. Siempre que usted me escucha hablar de aguas en la Biblia, está hablando de pueblos. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que este sistema religioso ha tomado control o ha tenido posición sobre muchos pueblos en la faz de la tierra, sobre muchas lenguas. Y no ha existido otra organización que haya logrado o haya alcanzado tanto como esta misma.
Dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Al final la van a aborrecer porque ella quiere seguir teniendo autoridad, y esto se la van a quitar. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Este es el final de este sistema religioso. Versículo 17: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Quién? Dios. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Fíjense, ¿quién le va a dar el reino a la bestia, al anticristo? ¿Quién es? El único que tiene el poder de hacerlo, que es Dios. Para juzgar a estos enemigos que tuvieron oportunidad de ser hombres y mujeres que sirvieran al Señor y proclamasen las verdades de Dios, y no lo hicieron. Dice: y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Versículo 18 lo explica claramente. ¿Quién es? ¿A quién se refiere? Aún los teólogos católicos están de acuerdo que se refiere a su propia organización, pero ellos asumen y creen que antes de esto se van a ir también con Jesucristo. Pues si aceptan a Cristo como Señor y Salvador, lo mismo que los evangélicos, se van a ir con Cristo. Pero si no lo aceptan, están tan perdidos como los murciélagos que vuelan sin sentido, ciegos. Igualmente que muchos cristianos que profesan ser creyentes y que andan ahorita en este tiempo de rama en rama o de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta. No la existe. La iglesia perfecta la escoge Dios. De entre judíos, gentiles, de todas las organizaciones de la tierra, Dios se encarga de apartar personas de aquí, de allá y de todas partes para que sirvan a Jesucristo, para que lo conozcan, reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. No de un día, no de una semana, no de unos años, sino todos los días de su vida aquí en la faz de la tierra, como Cristo lo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendígalo. Quiero enfatizar para que algunas personas no vayan a interpretar de que solamente estoy hablando de este sistema religioso. Estoy hablando de lo que Dios dice. Versículo 18: y la mujer que has visto es la grande ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Si usted se remonta al año 99, como se considera que Cristo le está dando las revelaciones a Juan, le está diciendo al final, para que no tengas preguntas o te vayas a confundir, ¿quién es ese sistema? Es la mujer, dice, que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el año 100, ¿qué gran ciudad reinaba sobre los reyes de la tierra? Cualquier historiador le va a decir: Roma. Roma reinó desde el año 135 hasta el año 3, casi 400, aproximadamente más que 500 años estuvo en eminencia sobre los reinos conocidos. Y de allí se levantó este sistema al cual Dios se identifica al final de la historia como la ramera, a la cual le van a seguir todo el resto de las sectas y organizaciones, iglesias cristianas y evangélicas que no se fueron en el rapto. Que no se fueron en el rapto. Existen muchas iglesias llamadas que tienen el nombre allí al frente, en sus rótulos: iglesia cristiana, iglesia evangélica, que practican un evangelio que no es de la Biblia. Es un sistema social organizado que no tiene nada que ver con el entregarle sus vidas a Jesucristo. La mayoría de muchos creyentes en diferentes iglesias andan huyendo de un lado a otro porque no encuentran lugar. Como rameras andan brincando de un lado para otro. Pero el que ha creído en Jesucristo va a permanecer firme, parado en el mismo lugar, sirviendo a Jesucristo. Vengan pruebas, vengan luchas, vengan fracasos, vengan lo que venga, aunque, como dijo el apóstol Pablo, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes como si algo extraño estuviera aconteciendo, sino más bien fortalecidos en el Señor, reconociendo que Cristo es Dios y de que no hay salvación fuera de Él, como lo dice el mismo profeta Isaías. Porque yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien lo salve. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Amén. Mientras el grupo entona una estrofa de este canto, yo les invito
Si tú tienes alguna acción de gracias, alguna petición presente, te invito a que des unos pasos de fe, te encamines a este altar y le presentes tu causa al Dios eterno. Él nos enseña que allí se encontrará en medio de nosotros si es que nos reunimos en su nombre. Mientras el resto de la comunidad del pueblo adoramos a nuestro Dios con esta estrofa de este cántico. Adórale unos momentos. Torre fuerte es el nombre de Te adoramos, Padre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Oh, te exaltamos, Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. Dilo conmigo, torre. Aquellos que sepan el canto, dilo. Torre fuerte es el nombre Oh, yes. del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Dile, torre fuerte es el nombre. Te adoramos, Señor. Ahí donde te encuentras platicando con el Eterno, con el Espíritu Santo que está aquí en este lugar como Dios lo prometió. Preséntale tu causa, pueblo. Hermano, hermana, preséntale tu causa. Sea de acción de gracias, sea de petición, de ayuda, de clamor.
Abre tus labios. El Espíritu Santo dice: abre tus labios, yo me encargo de llenarlos. Él se encarga de poner en ti las palabras correctas, las cuales Él espera escuchar de tu voz. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, si se encuentra en este santuario alguna persona que necesita venir a Jesús, de que no está seguro de la vida eterna, que su forma de vida ha sido un sistema, Padre, con poco interés por las cosas eternas, en este momento, Espíritu Santo, toca a esa persona. Si se encuentra alguna persona que un día caminaba de la mano con Jesús, pero se ha apartado, el mundo, el sistema y las demandas le han absorbido y le han seducido en parte, Señor, pero quiere reconciliarse contigo. Señor, extiende tus brazos, acércalo a ti, abrázale en el nombre de Jesús. Ahí donde estás platicando con el Señor, donde estás orando, yo voy a hacer una oración para los aquí presentes, para aquellos que nos sintonizan a través de las redes y de los medios. Repite esta oración si quieres reconciliarte con Jesús, si quieres asegurar tu eternidad con Dios. Ahí donde te encuentras, la iglesia aquí, sus rostros inclinados. Y si se encuentra alguna persona que no está seguro de la vida, repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, comprendo de que no puedo yo hacer las cosas necesarias para salvarme a mí mismo. También sé que he cometido errores y he pecado contra ti y aún contra mi prójimo. Por lo cual, al escuchar tu palabra, he entendido que si vengo a Jesucristo, tú me recibes y me perdonas. Hoy, en este momento, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que me perdones, que me tomes en tus manos, que me ayudes a caminar contigo y me conserves para tu reino. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. En amén. Ahí donde se encuentra, si hay alguien aquí que hizo oración conmigo, yo le invito a que levante su mano ahí donde se encuentra. Si alguna persona hizo esa oración, Dios me lo bendiga. A mi hermano ahí atrás. Si alguna otra persona hizo esa oración, le invito a que levante su mano ahí donde se encuentra. Si alguna persona hizo esa oración a través de los medios de comunicación, llama al número de teléfono que aparece en tu pantalla. Alguien te dará algunas indicaciones qué es lo que debes hacer enseguida, ¿sí? Toda la iglesia, Cristo viene. Adelante. Espero que alguna persona haya visto al hermano que levantó su mano ahí atrás, de los sugieres, y se comunique con esa persona para que puedan ayudarle cómo caminar adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Cristo es bueno y para siempre es su misericordia. Les voy a pedir, que son tan amables, tomen su...